Indiques, Ricardo. De acuerdo. Muy bien, entonces iniciamos. Listo. Muy buenas tardes, sean todas y todos ustedes bienvenidos al aula virtual INEGI, Facultad de Economía. Este es un esfuerzo conjunto de ambas instituciones en el que expertas y expertos dictan charlas y talleres sobre la información que genera, procesa y publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mi nombre es Daniela Vianey García Pureco y en compañía de mi colega, el maestro Saúl Herrera Aguilar, tendremos nuevamente el gusto de moderar la sesión del día de hoy. El tema que nos convoca es la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares. Nuestros expositores son Raúl Figueroa Díaz y Brian Ortega O'Sullivan. Y tendremos también los comentarios de Tania Elena García Pareja. En primer lugar, me permitiré leer una breve semblanza de nuestros expositores y al término les cederé la palabra por alrededor de 50 minutos para que hagan su presentación. Posterior a esta intervención, daremos paso a los comentarios de nuestra invitada y finalmente les daremos paso o pie a ustedes para que nos pregunten a través del chat o a través de la caja de comentarios de nuestras redes sociales. En este punto, como cada sesión, aprovecho para reiterar mi agradecimiento al INEGI y sus enlaces por su trabajo y colaboración para hacer realidad estas sesiones. Por supuesto que también agradecemos el apoyo siempre oportuno del CIFE y de la División de Estudios Profesionales de nuestra facultad. Sin más demora, les doy nuevamente la bienvenida a todas y todos. Damos comienzo. Raúl Figueroa Díaz tiene estudios en Economía y en Matemáticas aplicadas por la UNAM. Ha impartido asignaturas en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el Tecnológico Universitario de México y en el Colegio de México. Actualmente se desempeña como director de cuenta satélite en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y es secretario del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del sector turismo. Ha asistido como panelista a diversos encuentros y conferencias nacionales e internacionales relacionados con las cuentas satélite. Participa activamente en grupos de expertos nacionales e internacionales y es autor de artículos científicos y estadísticos difundidos por organismos, igualmente nacionales e internacionales. Y Brian Ortega O'Sullivan es egresado de la licenciatura en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Se desempeña como jefe de Departamento de Valoración Económica del Sector Salud de México en el INEGI e ingresó a este instituto en el año 2012, colaborando en el desarrollo de la cuenta satélite de la cultura de México. Posteriormente, en el tratamiento de la información del Índice Nacional de Precios al Consumidor y desde el 2017 en el desarrollo de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares y la cuenta satélite del sector salud. Sin más, les doy la palabra a nuestros invitados para que nos hablen acerca de este importante tema y posterior daremos pie a la intervención de Tania Elena. Adelante, por favor. Pues muchas gracias a todas y a todos por esta invitación. Siempre, pues obviamente, se sienten muy a gusto de estar en su casa, ¿no? Porque pues obviamente la universidad es mi casa, así como INEGI es mi segunda vivienda, ¿verdad? Desde luego, pues siempre estar en la UNAM es recordar viejas hazañas, ¿no? Los avatares de entender la economía desde un punto de vista muy objetivo, pero también con plena democracia, con plena libertad de expresión, como es la UNAM, y en donde justamente pues las herramientas que hoy utilizamos en el INEGI, pues las aprendimos en nuestra máxima casa de estudios, y eso pues me enorgullece, demasiado, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente también el hecho de que siempre tener en consideración al INEGI para intercambiar este tipo de proyectos, como es el trabajo no remunerado de los hogares de México, el cual desde luego pues permite no solamente identificar a la persona que más trabaja en el hogar sin recibir pago, porque digamos a través de la cuenta se puede hacer con un modelo o una imagen de la persona que más hace ese tipo de trabajo, pero también nos dan los instrumentos para identificar esa brecha de género, ¿no? En donde justamente cómo se observa que por lo general hay actividades no remuneradas donde
tiene una participación mayor en la mujer que en el hombre, y desde luego una participación mayor del hombre en la economía de mercado más que en el hogar, ¿no? Entonces, esta cuenta satélite pues se va tejiendo de manera paulatina a partir del sistema de cuentas nacionales de México. Ahora ya no sé si quieras poner la presentación, por favor. Y para hacerla como más amena la reunión, pues vamos a tener una especie de diálogo compartido entre Brian y su servidor, y vamos a ir comentando las láminas que aquí presentamos, tratando de tejer una historia. Traemos por ahí un jueguito, pero la verdad que es como para 2 horas y media más o menos la presentación. Entonces, dado que tenemos 50 minutos, pues mejor dejamos el jueguito para más adelante, ¿no? En donde es una especie de trabajo lúdico sobre la misma cuenta satélite. Pero aquí básicamente compartir que en principio la cuenta satélite como tal obedece a principios y reglas contables dentro del sistema de cuentas nacionales de México. Es satélite porque obviamente está prendida de los principales instrumentos y variables como el Producto Interno Bruto, el consumo, el ahorro, la formación de capital o la acumulación, que devienen del mismo sistema central. Y es satélite porque complementa este sistema central, es decir, cuantifica muchas actividades que no se encuentran inmersas dentro del sistema contable. Por ejemplo, la contabilidad nacional nos permite medir una medida principal para hacer equivalencias o para medir el crecimiento económico como el Producto Interno Bruto. Sin embargo, para poder incorporar actividades que no están en la frontera de producción o dentro del mercado, es importante contar con instrumentos como las cuentas satélite, en donde, por ejemplo, el sistema central no mide el trabajo voluntario, es decir, aquellas enmiendas que de manera gratuita realizan la sociedad civil organizada para el beneficio de la misma sociedad y que se hacen sin ánimos de lucro, justamente porque no generan bienes o servicios que no se transan en el mercado, es porque el sistema central no los cuantifica, ¿no? O, por ejemplo, el trabajo de la autoproducción o autoconstrucción de nuestras viviendas, que como ustedes tienen claro, en México principalmente la vivienda es autoproducida por los hogares, es decir, no son las casas que compramos a través de una empresa, a través de una inmobiliaria, sino las casas de tabique blanco y la varilla abierta al cielo de la esperanza, esperando tener algún ingreso para seguir pegando tabique, y eso no lo mide el sistema central. Pero otras actividades, por ejemplo, como el tema de los servicios o de los cuidados de salud que acompañan en el hogar los mismos integrantes, tampoco los mide el sistema central. Entonces, en ese sentido es importante utilizar el esquema de las cuentas satélite, que es mucho más flexible y que cuenta con reglas propias que permiten incorporar y hacer mediciones que no se encuentran dentro del sistema central. O, por ejemplo, el impacto económico dentro de la frontera ambiental, es decir, las externalidades negativas y positivas al medio ambiente tampoco están contabilizadas. Para eso son las cuentas satélite. Y esta evolución que justamente las cuentas satélite permiten al sistema generar este tipo de medidas, ahora sí permiten generar instrumentos que acompañen al Producto Interno Bruto. Es decir, hay un reconocimiento de que el PIB es un buen indicador, pero que necesariamente se debe de acompañar de otros instrumentos para hacer medidas como el desarrollo, medidas como el bienestar, entre otro tipo de cuestiones. Entonces, es muy importante modificar los enfoques. Seguramente se recordarán aquellas sugerencias del informe de Stiglitz, Amartya Sen, etcétera, de la Comisión Sarkozy, en donde justamente trata de identificar un nuevo modelo de desarrollo y sobre todo un modelo de identificar las cosas, en donde el ecosistema más grande ya no es necesariamente, o más bien nunca lo ha sido, más bien ya no se debe identificar como que el mercado, aquel inmenso arsenal de mercancías que denotaba Carlos Marx, no necesariamente es el todo, sino es solamente una parte integrante de los servicios de los ecosistemas. Es decir, la naturaleza en sí es el fenómeno universal y dentro de él se mueven todas las conexiones que tienen que ver con la economía, con la conexión social, con la capacitación, el empleo, la educación, entre otras. Es decir, dentro de ese paradigma de las cuentas nacionales, es importante identificar que en algún momento las cuentas económicas tienen que estar, y el mismo capital económico tiene que estar medido al mismo nivel que las cuentas o los activos del capital natural,
que los activos sociales, que los activos humanos, entre otros. Es decir, no hay por qué poner por encima el todo económico como si fuera totalitario, sino que este es un caso particular de un enfoque mucho mayor global y que es dominado justamente por el capital natural. Entonces, bajo este paradigma, nosotros consideramos que es importante que se hagan las mediciones de aquellos esfuerzos que se realizan en el hogar para la misma satisfacción, para el bienestar del propio hogar, y que estos de alguna forma pues no tienen un pago monetario. Aun cuando sí generan bienestar, sí generan satisfacción dentro del hogar, no hay una medida económica que se trance o que se intercambie en los mercados. Entonces, en ese sentido, la siguiente lámina, por favor, Brian, podemos observar la necesidad de hacer las cuentas satélite y particularmente la cuenta del trabajo no remunerado, en la cual pues obviamente lo que queremos es hacer una dimensión tanto del número de horas trabajadas por los integrantes del hogar, como hacerles una asignación de valor para tener una idea muy clara de cuál es el monto que están generando en materia de recursos económicos para el bienestar de los hogares, y hacemos desde luego un comparativo en cuanto a qué representa en términos de Producto Interno Bruto, un comparativo contra el PIB, para que nos demos una idea de la magnitud de este esfuerzo y que desde luego abarca actividades como ya les decía, la preparación de los alimentos, la limpieza y cuidado del hogar, el cuidado de los menores en el hogar, acompañarlos en sus quehaceres, acompañarlos a los servicios médicos, y algo muy importantísimo, ¿no?, que es el trabajo de cuidado de nuestros enfermos con algún nivel de discapacidad, o a nuestros adultos mayores también, ¿no?, que como sabemos es un bloque etario que cada día más va aumentando y que desafortunadamente como país no tenemos justamente un esquema de pensiones que alcance para cuidar a todos los adultos mayores, ¿no? Entonces, en este sentido, pues obviamente la cuenta satélite pone los datos como para justamente hacer análisis de este tipo y que de alguna forma se puedan observar cuánto tiempo destinamos los mexicanos a este tipo de hogar. En principio, antes de pasarle el micrófono a Brian para que nos vayamos acompañando en el diálogo, pues decir siempre que algo que se considera en primera instancia es el tema de las actividades productivas. Esto es decir, lo que medimos son aquellas actividades productivas no remuneradas para el servicio del hogar. Y siempre una actividad productiva se puede considerar aquella que no se puede delegar a una tercera persona, pero que sí proporciona un bien o un servicio a otro miembro del mismo hogar o de un tercer hogar. Esto quiere decir, por ejemplo, una actividad como servir los alimentos, pues yo lo puedo servir a los miembros de mi hogar, o, por ejemplo, cuidar a mi papá, cuidar a mis niños, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedo hacer, por ejemplo, una actividad, no puedo hacer ejercicio para que el beneficio quede en una tercera persona, ¿no? O no puedo, por ejemplo, asearme o limpiarme los dientes para que el beneficio recaiga en otra persona. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos una delimitación de lo que sí se puede y no se puede. Adelante, Brian, por favor. Gracias, Raúl. ¿Sí me escuchan, verdad? Perfectamente. Gracias. Sí, como bien mencionaba Raúl, este sector está particularmente delimitado, o estas actividades, trabajo no remunerados se delimitan por esas características que bien menciona Raúl, son actividades que no se pueden delegar a una persona. Dentro de esas actividades existe el de proporcionar alimentos, proporcionar ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, la limpieza y mantenimiento de la vivienda, proporcionar cuidados y apoyo, la limpieza y cuidado de la ropa y el calzado, y proporcionar compras y administración del hogar. Entonces, como mencionaba Raúl, se tienen las actividades que justamente no se pueden delegar a otras personas, dado que el beneficio la recibe quien realiza la actividad. Entonces, como decía Raúl, lo que es dormir, yo no puedo pagarle a alguien para que descanse por mí, o pagarle a alguien para que coma por mí y yo reciba esa nutrición. Asimismo, también se excluyen actividades que son secundarias o simultáneas. En esta cuenta satélite medimos únicamente la actividad principal que se está haciendo en ese momento. Uno podría estar, por ejemplo, si estoy preparando la comida y al mismo tiempo estoy
observando a un empleado o algún familiar, cuidándolo, pero lo estoy cuidando de manera pasiva, esos cuidados pasivos no lo estamos considerando la actividad o el tiempo que estamos dedicando a la actividad principal, que en este caso sería, por ejemplo, proporcionar alimentos. Con esto evitamos esa doble contabilidad, dado que también o sea, el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces, no podemos valorar el equivalente a 25 horas, 26 horas. Entonces, esas son las características principales de las actividades o cómo se delimitan las actividades para poderlas medir en esta cuenta. Don Brian, solamente comentar que... Bueno, ¿sí? Hola, Brian. Sí. Hola, solamente comentar que en la bolita que presentabas de los cuidados y apoyo, ahí incluye tanto los cuidados de apoyo, por ejemplo, de salud o de acompañamiento de los niños, como los traslados al hospital, a las consultas médicas o a la escuela, entre otros. Esto es importante porque más adelante, cuando veamos los resultados, vamos a separar los apoyos o el cuidado propio de los traslados, ¿no? Gracias, Brian. Correcto. Muchas gracias. Bueno, como mencionaba Raúl anteriormente, la cuenta satélite forma parte de del sistema de cuentas nacionales o esta contabilidad exhaustiva que existe y que se basa en el manual del sistema de cuentas nacionales. Es un manual muy grande que es como el fundamento, digamos, de la contabilidad nacional, y a partir del cual podemos utilizamos conceptos con los que medimos las actividades económicas, ya sean remuneradas o no remuneradas. Y además de esto, utilizamos otros lineamientos y recomendaciones internacionales más específicas respecto a lo que es el trabajo no remunerado, las actividades no remuneradas del hogar. En particular, la propuesta para una metodología para la cuenta satélite de producción doméstica de Eurostat. En un momento les voy a poner también el vínculo a esta metodología. La resolución de la OIT sobre estadísticas de trabajo, también se reconoce el trabajo no remunerado como una forma de trabajo. Y también nos basamos, obviamente, en las experiencias internacionales de otros países, en particular países pioneros como Australia, Canadá, Finlandia, donde se han realizado este tipo de mediciones. Cada una con sus particularidades de cada país, por los recursos de información que tienen y en particular lo que quieren medir. Cada una tiene sus particularidades. Con base en estos lineamientos y recomendaciones, se delimita cómo se va a valorar. Ya delimitamos qué vamos a valorar, qué tipo de actividades, ahora cómo las vamos a valorar. Por un lado, la principal fuente de información para la medición de las actividades, para saber cuánto está dedicando el hogar en hacer cada una de las actividades, es la encuesta nacional sobre el uso de tiempo. O sea, difícilmente es muy complicado que se pueda desarrollar una cuenta de ese tipo, de actividades no remuneradas del hogar, sin una encuesta de este tipo, que nos está diciendo los insumos del volumen de horas que se dedican al hogar para cada una de esas actividades. Tiene un apartado en particular donde habla sobre actividades remuneradas del hogar. En México, afortunadamente tenemos, ya se han desarrollado ese tipo de encuestas desde el año 2002, y cada 5 años se ha podido levantar esta encuesta tan importante. La última fue en el año, con información del año 2019. Y esto es lo que obtenemos de ahí es el volumen de horas por tipo de actividad, por sexo, porque es muy importante. Esta cuenta tiene un enfoque de género. Entonces, de hecho, la encuesta se levanta con ese propósito. Entonces, por tipo de actividad y por cortes poblacionales, que también eso es algo importante. Podemos identificar de acuerdo a las características de la población, el tiempo que dedican a las actividades domésticas, no solo por sexo, sino también por cortes poblacionales.
edad, escolaridad, situación conyugal, entre otras, ¿no? Esto es por un lado. Tenemos el volumen de horas, ya podemos saber cuánto tiempo dedican las personas de los miembros del hogar a este tipo de actividades. El paso importante siguiente es saber cuánto valen, cómo vamos a medirlo, cómo vamos a saber qué valor tienen. Como mencionaba Raúl, esta cuenta es una cuenta que es una extensión, vamos a extender esa frontera de la producción. O sea, no nos vamos a quedar solamente con las actividades de mercado, sino que vamos a extender a las actividades de producción y eso requiere valorarlas, porque no tenemos como tal, no sabemos cuánto vale el hacer de comer. Si yo me pongo a hacer de comer ahorita, no sé, eso no, parece que no tiene valor, pero en realidad sí tiene valor. Entonces, lo que necesitamos es lograr conocer el valor que le podemos dar en términos monetarios, y lo que hacemos es utilizar la información propia del INEGI, como es el sistema de cuentas, las cuentas de bienes y servicios, como parte del sistema de cuentas nacional de México, en particular las remuneraciones medias por actividad económica. Lo que hacemos es identificar actividades similares en el mercado. A esto le llamamos el costo de reemplazo. Vamos a identificar actividades similares en el mercado, actividades que se parezcan más parecidas a las actividades que estamos considerando como no remunerado. Por ejemplo, el proporcionar alimentos. Vamos a buscar el sueldo de cocinero. Igual no vamos a buscar de un chef, porque tal vez serían como las actividades un poco más especializadas. Pero lo que buscamos entonces es conocer cuál es el sueldo promedio, las remuneraciones medias de ese tipo de actividad, para poder encontrar esa remuneración media por hora de ese tipo de actividad y poder asignarla al volumen de horas correspondiente de dicha actividad. Eso, por un lado, nos sirve las remuneraciones medias por actividad económica. También este costo por hora también lo vamos a obtener a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esta encuesta, afortunadamente, es una encuesta que es trimestral, y a partir de esto podemos obtener un costo por hora también. Un costo por hora que nos sirve para saber el costo por hora neto, o sea, en cifras netas, lo que recibe en realidad cada trabajador por este tipo de actividades en el mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar un sueldo en el mercado y lo vamos a asignar a cada una de esas actividades y a cada una de esas horas. Brian, aquí es muy importante, ¿Sí? sí es muy importante comentar que el método de trabajo que estamos utilizando en la cuenta estatal de trabajo no remunerado de México sigue justamente los lineamientos y recomendaciones internacionales. Es decir, en principio, todos los esquemas contables del propio sistema de cuentas nacionales, desde luego el tema de la resolución de la Organización Internacional del Trabajo en materia justamente de empleo, y importantísimo es decir que revisamos siempre las experiencias internacionales antes de que empezáramos a tejer, a hacer la compilación de las cuentas, pero también particularmente, digamos, la metodología ya difundida por Eurostat, que hasta ahorita pues es, digamos, la más global o la que se encuentra en el mundo, y que desde luego pues buscamos atenernos justamente a ese tipo de mediciones, ¿no? Y que claro que habrá propuestas como más desarrolladas, más detalladas, algunas más generalistas, ¿no? Por ejemplo, en los grupos de trabajo internacionales están los extremos. Está quien dice que pues no hagas una función equivalente, con que le metas un sueldo general a todos, que te da un buen resultado, sí, pero es como decir que siempre todos los sueldos o los salarios corresponden de manera igual a los diferentes tipos de empleos, ¿no? Y entonces no podrías definir justamente, explicar esa brecha que existe del trabajo doméstico de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y que por otro lado también está, por ejemplo, quien dice que los clasificadores no son suficientes porque pues no hay, por ejemplo, empleos como lavaplatos, ¿no? Bueno, utilizamos el ayudante de cocina que pues lava platos, lava vasos, lava peroles y trae papel piso también, ¿no? Entonces, ni es tan detallada en el sentido de irse al extremo de querer tener quien lave platos, quien lave vasos y quien lave cazuelas,
ni tampoco es tan generalista como decir aplicarle un sueldo a todo el mundo, sino que se utiliza justamente los acuerdos propuestos en la metodología para la encuesta satélite de Eurostat, ¿no? Gracias, Raúl. Exactamente, y justamente vamos a ese tema, que es lo que comenta Raúl muy bien, y dice sobre específicamente el costo de reemplazo. ¿Qué sueldo vamos a asignar a dichas actividades? Esto depende también de cada país y cada oficina estadística que elija de acuerdo a sus necesidades y a la disponibilidad de información. Y existen 3 tipos de costo de reemplazo, que es lo que mencionaba Raúl. El primero es el generalista, que es simplemente calcular un solo sueldo, que es un sueldo promedio de empleo doméstico, y con ese sueldo se va a valorar todas y cada una de las horas que se captaron a través de la encuesta de uso de tiempo. Bueno, eso tiene el beneficio para algunos países de que es más sencillo. Si no tienen el detalle de información, es válido también. También está por el otro lado, como mencionaba Raúl, el otro lado de la moneda es el de función individual equivalente, ¿no? Entonces, es asignar a todos y cada uno de las actividades un sueldo especializado en el mercado. Entonces habrá actividades que, como dice Raúl, el lavado de platos, que bueno, tal vez tal vez no existe ese sueldo, tal vez no es demasiado especializado, un lavaplatos, el ayudante de cocina. Y lo que optamos en el INEGI, y es una de las recomendaciones también que se han realizado y que han adoptado algunos otros países, por ejemplo Finlandia, es el método híbrido. Entonces, en este caso, el método híbrido, vamos a identificar actividades que generalmente lo haría un empleado doméstico, actividades que no requieren una especialización tan alta, como son el cocinar, el limpiar, la limpieza del hogar. Son actividades que generalmente realiza un empleado doméstico. Y en cambio hay actividades que son mucho más especializadas, como por ejemplo la reparación del hogar, de los bienes, de los enseres, del hogar, de la casa, la reparación de los vehículos, algunos tipos de cuidados son especializados que requiere cierto conocimiento, cuidados de salud. Ese tipo de actividades son las que se les va a asignar un sueldo de función individual equivalente, un sueldo de específicamente esa actividad en el mercado. Y por el otro lado, las actividades de labores domésticas, se asigna el sueldo promedio de empleado doméstico. Por eso se llama el método híbrido. Se utilizan se utiliza tanto el generalista como el de función individual equivalente, de acuerdo a las características de cada una de las actividades. Y en particular también por las características de cada país, ¿no? La cuenta, gracias a que existe en México una cantidad suficiente de fuentes de información, en particular el sistema de cuentas nacionales, la remuneración media del sistema y también la encuesta de ocupación y empleo, podemos ofrecer tanto las cifras o los resultados de la valoración en cifras brutas y cifras netas. Las cifras brutas son a partir del sistema de cuentas nacionales, la remuneración media, que incluye las contribuciones a la seguridad social. Esto permite también hacerlo comparable con cifras del sistema, como es el Producto Interno Bruto. Entonces, la información principal, la que generalmente vamos a encontrar en los medios, en la página de internet, son en cifras brutas y por método híbrido. En particular, para el año 2020, que es la última publicación, el valor de estas actividades domésticas y de cuidados fue equivalente al 27.6% del Producto Interno Bruto. Por otro lado,
En el caso de las cifras netas, estas cifras las obtenemos a partir de la encuesta de ocupación y empleo, es decir, el sueldo por hora o el valor por hora de las actividades se obtiene únicamente de la ENOE, y con ella se valoran las horas que se obtuvieron a partir de la encuesta de uso de tiempo. Uno de los beneficios de las cifras netas es que se puede obtener también el valor per cápita de cada actividad y que realiza cada mujer y cada hombre en este año. Por ejemplo, en 2020 cada mujer en general trabajó el equivalente a 69.128 pesos al año, mientras que cada hombre lo hizo por un monto de 27.175 pesos al año. Y aquí ya estamos viendo, ¿no?, un poco de los resultados y de por qué es importante este tipo de mediciones, por la disparidad que existe en la participación de ese tipo de actividades en el hogar. Entonces, siempre... A lo mejor vayan a comentar que este tipo de agregados justamente nos permiten observar esa brecha existente y que, como justamente comentaban importantes analistas del país, que prácticamente desaprovechamos el tema de la pandemia como para cerrar esa brecha, ¿no?, donde el hombre tuviera que tener una mayor participación en las actividades productivas del hogar y pues prácticamente no se avanzó mucho en el trabajo de los hombres, pero justamente sigue recayendo en la mujer la mayor carga del trabajo no remunerado, como se puede hablar. O sea, estos datos agregados los presentamos con ese fin, pero sí hay que decir que los tenemos abiertos, desde luego, con varios cortes por edades del cuidador, cortes por si es urbano o es rural, por habitante de lengua indígena o no, por nivel de educación, entre otros, que obviamente permiten hacer una serie de diferencias mucho más importantes, ¿no? Y eso es fundamental porque justamente a la hora de cruzar datos, pues vamos a encontrar implicaciones que son fundamentales, ¿no? Rápidamente comento, por ejemplo, cómo en temas de salud con colegas de Venezuela veíamos cómo, por ejemplo, ellas al utilizar este tipo de datos hacían análisis donde decían que, por ejemplo, veían que para el tema de salud, tenían cifras donde el sector salud publicaba cifras donde se veía que había una reducción en el número de enfermedades broncorespiratorias, pero cuando veían que crecía el trabajo no remunerado de cuidados en el hogar, decían, cara, algo estaba pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Que en épocas de crisis, pues obviamente la gente prefiere automedicarse, preferimos el remedio en casa, el apapacho del familiar, etcétera, y no gastar los 1,000 pesos en promedio que te cuesta una consulta en un consultorio privado, ¿no? Entonces, más bien hay una recomposición en los cuidados, más que a veces, dirán las colegas de Venezuela, tañer las campanas pensando que las políticas de salud están funcionando adecuadamente, ¿no? Gracias. Gracias, Raúl. Sí, no, correcto. La pandemia también hizo evidente lo que menciona Raúl, que muchas de las actividades que se hacían en el mercado recayeron ahora, en particular, como mencionan, los cuidados de salud, recayeron en el hogar, ¿no? Que una recomposición de las clínicas, de los hospitales, pues se dejaron de atender a muchas personas que tenían ciertas enfermedades que tal vez no eran tan graves, pero sí necesitan cuidados y atenciones, pues recayó en el hogar, y en particular en el tema para las mujeres, ¿no? Generalmente son en las que recae más este tipo de actividades, y en particularmente los cuidados de salud. Bueno, siguiendo un poco con las cifras, los resultados del año 2020, tenemos la serie, del 2003 al 2020, se ve muy marcado la participación del valor económico del trabajo no remunerado con respecto al PIB en el año 2020. Estos vienen por dos frentes, ¿no? Por un lado, el aumento en las horas de trabajo no remunerado, y por un lado también una disminución importante del Producto Interno Bruto, ¿no?, en las actividades, como mencionaba. Oye, Brian, pero aquí justamente se ve lo que te dice, esa brecha, ¿no? Que cuando en el año 2020, donde pues obviamente la pandemia por la COVID-19 pues se acentúa, pues se observa esa brecha que en lugar de cerrarse se sigue abriendo, porque si bien hay un aumento
en las horas y en el valor económico del trabajo no remunerado, pues sí también corresponde justamente en mayor medida la carga en las mujeres. Como te das cuenta, ahí pasa del 16.8 pasa al 20.20, mientras que la participación del hombre del 6 pasa a 7.4. Entonces la brecha, más que aprovechar la pandemia para cerrarla, pues se amplió todavía más, ¿no? Entonces la crisis le pega por doble partida a la sociedad, ¿no? En la parte obviamente económica, pero particularmente el trabajo no remunerado, y por triple partida, pues justamente a la mujer que lleva justamente con la carga, sobre todo de los cuidados de los enfermos, ¿no? Y este incremento, además del número de horas, desde luego se ve asentado también porque como resultado de que pues, lo que ya decías, ¿no? Que los hospitales públicos por lo general se especializaron en atenciones COVID, y desde luego muchas, al menos por ejemplo en el Seguro Social, gran parte de las consultas médicas por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, por EPOC, por cáncer, por cuidados de tipo físico, etcétera, pues se cancelaron casi todas las consultas externas, y por justamente dedicarlas a atención de temas de COVID. Pero alguien tuvo que cargar con justamente la atención de las consultas externas, y fue justamente el hogar, donde tenemos un incremento importante en las horas de cuidados de salud y también un incremento en el valor. Y yo decía que era importante hace rato diferenciar los traslados de los cuidados propios de salud, porque vienen en un mismo bloque. Pero si los pudiéramos abrir, y encontraríamos que los traslados en cuidados de salud disminuyeron. ¿Por qué? Porque justamente al cancelarse las consultas externas, pues ya no hubo necesidad de trasladar al enfermo al hospital o a la clínica, o por ejemplo hacerse estudios que regularmente se hace la gente que pues con fines preventivos, ¿no? Como estudios de diagnóstico. Entonces los traslados se eliminaron, y fue el hogar el que estuvo absorbiendo esos cuidados, ¿no? Y justamente vamos a ver cómo en una parte los cuidados de salud, digamos, en general, dentro, digamos, de los cuidados abiertos o de la economía, disminuyeron los temas como las consultas por temas de diagnóstico, pero sí aumentaron, por otro lado, los temas de los cuidados. Una vez que el enfermo salía del hospital, pues iba a caer al hogar, y nuevamente era el hogar quien se encargaba de esos cuidados, ¿no? Entonces, ese crecimiento es dado justamente por esa recomposición de los hospitales, y obliga a que sea el hogar el que absorba a esa masa de cuidados, ¿no? Entonces, ese incremento es muy, muy claro, pero desafortunadamente y valga la pena que, en mi opinión, que no aprovechamos justamente para cerrar esa brecha, como se puede observar aquí, que se hizo más grande cuando pasa del 16.8 del trabajo de la mujer a 20.2 en materia de valor económico. Sí, totalmente, Raúl. Y como bien menciona, los traslados cayeron muchísimo, y se pudo observar claramente en las encuestas, sobre todo en la encuesta de la ENOE, que nos permite ver también actividades de trabajo no remunerado. Y sí, o sea, simplemente los traslados, por ejemplo, de los menores a la escuela, ese tipo eso entra también dentro de los cuidados y apoyos del hogar. La gente los papás dejaron de llevar a los hijos, ese traslado ya se disminuyó. Sin embargo, bueno, se tiene que atender a los miembros del hogar que antes estaban en la escuela, ahora en el hogar. Entonces, eso es otra de las actividades, ¿no? que se acentuó durante la contingencia. Este tipo de cuidados se aumentaron en el hogar por la necesidad de las personas, ¿no? Y bueno, en particular, el trabajo recayó en las mujeres, como bien menciona Raúl. Bueno, aquí en esta lámina podemos ver la importancia, ¿no? de esas actividades, sobre todo poniéndolo en perspectiva, en comparación con otras actividades productivas, actividades de mercado en el país. Las actividades no remuneradas del hogar representaron en conjunto 6.4 mil millones de pesos. Esto, que como ya se había comentado, equivale a 27.6% del Producto Interno Bruto. Hay que aclarar que este 27.6 no quiere decir que se haya pagado como tal. O sea, esto es una medición, es un comparativo. O sea, esto no está incluido dentro del PIB. O sea, no podemos decir 27.6% del PIB
fue lo que aportó el trabajo no remunerado. Esto es además, o sea, eso es una medición que se está comparando con el Producto Interno Bruto. Entonces estamos viendo que representa una cuarta parte de lo que se produjo a través del mercado. Encima, muy por encima del comercio, unas actividades más importantes, el comercio con 18.6, las industrias manufactureras con 17.2, construcción, transporte, son sectores muy grandes, muy importantes del país. Y bueno, vemos lo que representa estas actividades, ¿no? Del hogar, lo que queda a veces, muchas veces invisible, aquí lo podemos observar. Bueno, ya como bien mencionábamos ya sobre el tema de género, ¿no? Cómo recae el peso de estas actividades en las mujeres en el hogar. Bueno, en esta lámina podemos verlo ya más desagregado por tipo de actividad. Las mujeres en todos los casos participan mucho más que los hombres, particularmente en la alimentación, la limpieza de cuidado de la ropa y calzado, los cuidados de apoyo, que se incrementaron mucho durante esta época. Y hay que tener en cuenta también que esto fue solamente, o sea, la pandemia o esta contingencia inició a finales de marzo. Ya todavía vamos a ver en la siguiente publicación, ya con cifras de 2021, ahí vamos a ver cómo le cayó todavía más, ¿no? ¿Qué sucedió en el 2021 tomando ya todo el año completo? Pues aquí vemos que nada más con 3/4 partes del año ya vimos un impacto importante, ¿no? En las actividades del hogar. Y, ¿qué pasó? Creo que alguien está Déjate compartir, Brian. Ya ven, ¿no? Sí, ya está. Hecho. Sí, muy bien. Y sí, bueno, son las actividades que tenemos: alimentación, limpieza y mantenimiento de la vivienda, de la ropa y el calzado, de administración y compras. También administración y compras fue algunas de las que también cayeron también por el tema de pandemia en general, pero es donde más participan los hombres, aunque a pesar de todo siguen siendo las mujeres quienes lo hacen en mayor monto. Y también la ayuda a otros hogares y trabajo voluntario. Este incluye tanto ayuda en el hogar, como ayuda de cuidados a otros hogares, y el trabajo voluntario a través de organizaciones organizadas de trabajo voluntario. Bueno, como mencionaba Raúl, también las particularidades de esta cuenta, bueno, y de los beneficios de tener una infraestructura de información aquí en el instituto a partir de la encuesta nacional de uso de tiempo y de las distintas fuentes que utilizamos, pues nos permite hacer distinguir muy granularmente este fenómeno, ¿no?, del trabajo no remunerado. Gracias a la NOE podemos calcular el valor per cápita por sexo, por este corte poblacional, en particular según parentesco. Tenemos jefe o jefa del hogar, si la persona que respondió es cónyuge, si es hijo o hija, o si es otro pariente o no pariente. Vemos en el caso de las mujeres, cuando son cónyuges, es cuando generan el mayor valor per cápita. A diferencia del hombre, que es cuando genera el mayor valor per cápita cuando es el jefe del hogar. De cualquier forma, en cualquiera de estos cortes, es la mujer la que más participa, o la que genera el mayor monto de valor per cápita, particularmente los 87.904 de la mujer cónyuge, que es por encima del promedio, obviamente, del promedio de las mujeres que vimos anteriormente.
En caso, bueno, también otro muy importante es este del valor per cápita, según el tipo de enfermo integrante del hogar que atendieron. Es decir, qué tipo de enfermedad tuvo la persona a la que atendió, la persona que contestó la encuesta, ¿no? En este caso, la mayor cantidad, el mayor valor per cápita, cayó a las mujeres que atendieron a enfermos crónicos en el hogar, con un valor equivalente a 26,853 pesos, seguido de las mujeres que atendieron a personas con discapacidad y a los enfermos temporales, con 19,606. En el caso de los hombres es igual, tiene una distribución similar, pero obviamente con una menor cantidad, pero también donde más se generó ese valor per cápita en la atención a los enfermos crónicos y personas con discapacidad. Bueno, eso sí, es un reflejo, ¿no? de cómo esa reconfiguración de los hospitales, de la atención pública, que se decantó hacia la atención de los enfermos por COVID, ¿no? Entonces, se dejaron de atender a muchos enfermos, muchos pacientes, o se pospusieron sus citas durante mucho tiempo, y ese cuidado recae, obviamente, en el hogar. No existió esa oferta que pudiera, esa oferta de servicios de salud que pudiera atender a estos enfermos. Otro de los productos que ofrece el INEGI, que ofrecemos aquí en la cuenta satélite de trabajo no remunerado, es un simulador de trabajo no remunerado. Este simulador, les voy a poner también el vínculo en el chat para que lo puedan consultar. Es un simulador muy útil en el cual podemos registrar las actividades que nosotros hacemos en el hogar, en esas 6 actividades. Son por las horas, por el volumen de horas que realizamos en cada una de ellas. En este caso, estos son los resultados de un ejercicio en el cual se ingresaron 72 horas semanales distribuidas en estas actividades, lo que representó en el año en 3,744 horas de trabajo no remunerado, y con un valor económico anual de 116,115 pesos. Es decir, que si se hubieran contratado estas actividades en el mercado, hubiéramos tenido que desembolsar 116,115 pesos para satisfacer este tipo de actividades de trabajo no remunerado para el bienestar del hogar. Perdón, Brian, a lo mejor es importante decir cuál es el objeto de ser del simulador, ¿no? En principio porque, bueno, obviamente quien visita la página del INEGI, pues ya más o menos, justamente a través de Cátedra INEGI, de los colegas de comunicación que nos apoyan del mismo INEGI, pues apoyan al usuario en cómo identificar, por ejemplo, cómo llegar a partir del área de cuentas nacionales, de ahí cuentas satélite, y luego buscar los cuadros. Sin embargo, obviamente los cuadros están presentados pensando en el perfil del usuario, es decir, tanto en aquel usuario que es especialista, donde entonces le ponemos cuadros completos, bases de datos para que hagan los cruces y las extracciones que requieren, o aquel que solamente viene por un dato como de cuánto fue el crecimiento de trabajo no remunerado, o también aquella persona pues, que le gusta ver como en gráficas, donde con una sola gráfica veas muchos resultados, más o menos como aquí les presenta Brian. Entonces, sin embargo, sentimos que esto sigue siendo como un tema de especialistas, ¿no? de investigadores y demás, y consideramos que una forma de acercarnos al ciudadano común es justamente con este tipo, vamos a decir, de jueguitos estadísticos, ¿no? Donde uno en el hogar pues, puede invitar a la pareja, a las hijas, a los hijos, a los visitantes familiares, papás, etcétera, a meterse en un grupito y que cada quien vaya poniendo
cuántas horas a la semana le dedicó a cada una de estas actividades. Y le da un clic y automáticamente te despacha justamente cuántas horas trabajaste, cuántas al año, y te permite hacer el comparativo contra otros miembros del hogar. Y finalmente te hace el comparativo contra la persona promedio a nivel nacional, de cuántas horas a la semana trabaja y cuántas horas al año y cuál es su valor generado durante el año. Entonces, este tipo de jueguito pues, permite hacer como la estadística más accesible al hogar, como que verle un sentido como más familiar y no tan ajeno a la estadística, ¿no? Entonces, fue por eso un poquito en lo que yo pensaba cuando diseñamos este tipo de instrumentos, ¿no? Hacer un simulador que permita integrar ahora sí que a los miembros de la familia en algo más cercano a la estadística, que no fuera tan ajeno, ¿no? Y desde luego, obviamente también esto lo estaremos haciendo para, por ejemplo, para medio ambiente, algo como para huella ecológica, por ejemplo, o estaremos viendo para trabajo voluntario también, ¿no? Entonces, consideramos que es una forma de hacer que la estadística sea cotidiana y que pues, la estadística no tiene por qué ser compleja o aburrida, también puede ser amena y puede ser divertida para llevarla al hogar, ¿no, Brian? Y que desde luego, pues la intención es que, pues invitarlos a que utilicen el simulador y que pues jueguen con él en el hogar y de paso, pues hacer conciencia de cuál es justamente el trabajo que realizan las mujeres y los hombres en el hogar y cómo esas diferencias se acentúan dependiendo, como ya decía Brian, del sexo, de la edad, de si somos jefes de familia o no, si somos cónyuges o no, si somos de lengua indígena o no, si tenemos X o Y nivel de preparación académica y demás. Eso hace que el perfil de la persona que hace trabajo no remunerado se vaya modificando, ¿no? Y desde luego, si quieres darle a la siguiente lámina, Brian, y desde luego que pues también viene la importancia de que estos datos se utilicen, que se difundan. Y bueno, aquí vemos dos artículos muy importantes, ¿no? Donde justamente la doctora Márquez habla de la oportunidad perdida para reducir la brecha de género, porque justamente analiza los datos de la cuenta satélite, y la maestra Merodio habla de la pandemia, cómo acentuó las diferencias de género, ¿no? Entonces, por eso decía yo que fue como una oportunidad que dejamos escapar. Dale, Brian, por favor, pero que justamente la cuenta nos ayuda a dar estos datos, ¿no? Y desde luego que hay otros usos también. Estos usos, obviamente, nosotros obviamente no los hacemos, INEGI no hace políticas públicas, pero sí, desde luego, otras instituciones nacionales e internacionales pues utilizan nuestros datos o nuestros esquemas de trabajo para justamente aprovecharlos y poder hacer instrumentos como, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Donde es algo fundamental para el país, en donde pues obviamente se va a permitir trabajar en el apoyo a las personas que requieren algún tipo de cuidado o de apoyo, ¿verdad? Ya sea del sector civil, empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, ahí utilizan los datos de la cuenta satélite, o por ejemplo en el Proigualdad, en donde justamente uno de los muchos indicadores, claro, es el de justamente el trabajo no remunerado en hombres y en mujeres, que permite difundir el valor social del trabajo económico para el cuidado del hogar y desde luego avanzar en ese reconocimiento que se tiene a las personas que realizan el trabajo no remunerado. O por ejemplo el catálogo nacional de indicadores, donde también colocamos este indicador de valor del trabajo respecto del PIB. Y este última, corte de abajo de la Suprema Corte de Justicia, pues en varias ocasiones obviamente solemos dar pláticas a la sociedad civil organizada, a la academia, como en este caso de ustedes, de nosotros, del UNAM, y desde luego con sector empresarial y demás. Y de ahí nos tocó que un juez de la Suprema Corte de Justicia nos decía que ellos muchas veces no tenían idea de cómo, por ejemplo, aplicar una sanción por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, y que pues tomaban como que 5 días de salarios mínimos, 10 o 15, pero no tenían un criterio como para hacerlo. Y justamente un juez nos decía que él utilizaba el simulador de trabajo no remunerado, donde veía, por ejemplo, el incumplimiento en los cuidados, el incumplimiento de acompañar al chico a hacer las tareas, etcétera, etcétera, y le aplicaba las horas y tenía un valor económico, que eso le daba como más sencillez para determinar una pena por el incumplimiento que fijarlo en días de castigo, por así decirlo, o días de salario mínimo. Adelante, Brian, por favor. Y
por otro lado también, siguiente lámina, por favor, ya. Comentar que obviamente la implementación de la cuenta del trabajo no remunerado en México, pues nos ha llevado a trabajar, como les decía, no solamente a nivel nacional o participar, sino también en el entorno internacional, donde pues México participó en la elaboración de la guía metodológica para la medición del trabajo doméstico no remunerado de la Comisión Europea, en donde justamente la propuesta de cálculo de México se incluye en el capítulo 7 como un estudio de caso específico de país, ¿no? Que aun cuando, pues bueno, está mal decirlo, pero pues no somos europeos, pero se consideró que el trabajo de México pues era importante para incluirlo en la guía y que otros países pudieran reproducirlo, porque lo que hicimos fue además de hablar de cómo hacemos el trabajo, hicimos como una hojita de ruta muy sencilla, en donde, ojalá que la busquen, no me acuerdo en qué página está, Brian, vale la pena que la vean, donde ponemos así como rengloncitos, hagan de cuenta que ponemos las horas de trabajo no remuneradas que sale del ENUD, ¿no? Luego ponemos un vector de sueldos, en general, por ejemplo, y luego multiplicamos A por B, o sea, hacemos una guía donde vamos diciendo para que los países hagan un cálculo rápido y que esto permita que los países que tienen poca experiencia en cuenta satélite, pues al menos hagan algo de entrenamiento muy rápido y puedan llegar a un cálculo que seguramente cuando ya sea más elaborado y con mayor nivel de detalle, se va a mejorar, pero digamos sustancialmente van a ser similares, ¿no? Entonces esto va a permitir que los países que no han incursionado en la cuenta satélite, pues puedan avanzar aprovechando justamente el caso de México, ¿no? Y por otro lado, pues desde luego siempre el orgullo de colaborar con países hermanos de la región Latinoamérica como Ecuador, Colombia, Perú y El Salvador, en donde justamente los acompañamos en la implementación de su cuenta satélite de trabajo no remunerado, y comentar que también pues ya este tipo de trabajos justamente y esta guía que incorporamos en la guía de Europa, nos pidieron ahí algunas colegas trabajando para África Oriental que los apoyáramos justamente en dar una explicación de esta guía, y pues también apoyamos. Y finalmente, pues justamente Brian, que acá nos está apoyando, va a dar una asesoría en junio de este año para Kenia en cómo implementar la cuenta satélite de trabajo no remunerado para Kenia, ¿no? Entonces, pues obviamente el trabajo es muy rico, pero también muy arduo, y yo diría que es una parte importante, sí, del tejer las cuentas, de compilarlas, pero es una cosa muy importantísima la difusión de las cuentas satélite, ¿no, Brian? Y definitivamente, y bueno, también comento que en el chat ya nuestra colaboradora, precisamente en el equipo de trabajo no remunerado, ya nos está poniendo el vínculo para el simulador de trabajo no remunerado. Si quieren accederlo, sería muy bueno que lo vean. Y pues sí, la verdad que es que el INEGI siempre ha sido buscado porque ya son muchos años de trabajar en esta cuenta y de ser de los que siempre está ahí, ¿no? Entonces, bueno, tú, Raúl, lo sabes muy bien, tú desde el principio de la cuenta has estado aquí trabajando, y por algo nos están buscando, ¿no? Finalmente, los invitamos a acceder a esta información y mucha más que existe en el sitio de internet, particularmente del trabajo no remunerado, y otras cuentas satélite también. Del lado izquierdo van a poder, un poco más abajo verían las otras cuentas satélite. En particular, este es el sitio de trabajo no remunerado. Tenemos una información general. Se ponen, es una presentación general, datos muy relevantes, muy fáciles de digerir, pero siempre está también los tabulados. En los tabulados van a ver información muy detallada de todo lo que hemos estado hablando, en cifras brutas, cifras netas, también unos trabajos adicionales, como es la producción de bienes para autoconsumo, el trabajo no remunerado de niños de entre 5 y 10 años, dado que la información principal que vamos a ver en la página es enfocada eso sí, a la población de 12 años y más, que es como se capta en la encuesta de uso de tiempo. Sin embargo, también tenemos trabajos adicionales que pueden consultar en la página, en los tabulados.
Y aquí, bueno, aquí mismo van a poder acceder al simulador. Sin embargo, como les mencionaba, ya Rebeca Pérez, muchas gracias, en el chat compartió el vínculo para el simulador y bueno, también para la guía, ¿no?, de Eurostat que mencionábamos antes. Oye, Brian, pues antes de que cerremos, también que no se nos olvide, obviamente darle las gracias a Rebeca que está por acá con nosotros en el chat. No habló Rebeca porque no tiene micrófono, y Rosy, que es nuestra líder en este proyecto, hay que decirlo así, pero nos dejó a Brian a mí para ver cómo nos iba sin ella, y pues espero que no nos vaya tan mal, pero pues Rosy quiere que también aprendamos bien nosotros esta cuenta satélite, ¿no? Y no sé si hay algo más, Brian, sino para pues cerrar y darle las gracias a las compañeras y los compañeros que nos han escuchado, y desde luego pues ponernos a su servicio para cualquier aclaración, y desde luego si hay dudas, pues aquí seguimos, ¿no? También. Y creo que también ya accedió Paco, Francisco Guillén, director general adjunto de Cuentas Nacionales, nuestro jefe, y pues bienvenido también. Y pues no, nada más, dar las gracias al equipo, también a Rosy, que si no, como bien dices, ¿no?, nos dejó aquí para que aprendiéramos un poco. Y pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por su excelente explicación, por la forma tan amena en que nos han llevado por la información. Ahora vamos a dar paso, y bienvenidos nuevamente a su facultad de vuelta, de regreso. Le vamos a dar paso a la maestra Tania Elena García Pareja para que nos dé un comentario, nos cuente cómo es que toda esta información es útil para las investigaciones, cómo es que todo esto se puede aterrizar en trabajos cotidianos. Entonces, Tania Elena García Pareja es maestra en demografía social, especialista en el género en la economía y licenciada en economía, todas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2017 es subdirectora de Análisis de Información Gubernamental en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Además de ser profesora de la especialidad del género en la economía del posgrado de Economía de la UNAM, donde imparte los cursos de Economía Feminista y Migración, y género en la especialidad del género en la economía. Ha trabajado en la Dirección de Cuentas de Corto Plazo y Regionales, y en la Dirección de Cuentas Satélite del INEGI. Y como consultora independiente ha impartido cursos de capacitación en el Instituto Nacional de las Mujeres y ha elaborado diferentes diagnósticos y estudios sobre perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres para la Procuraduría General de la República, el Programa Universitario de Estudios de Género, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Es coautora de diferentes cuadernos de la serie En Números, editados por el INEGI, sobre transparencia y acceso a la información, seguridad pública, victimización e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16. Así como coautora del libro Trabajo Doméstico y de Cuidados, un análisis de las poblaciones académica, administrativa y estudiantil de la UNAM. Adicionalmente, coordina la publicación de estadísticas con perspectiva de género en Twitter e Instagram, y la pueden encontrar como @feminisdata. Y si no, ahorita les paso bien el arroba aquí en el chat. Adelante, por favor, maestra. Gracias, Daniela. Bueno, pues comentar que pues es un placer estar aquí con ustedes, comentando esta cuenta tan importante para los análisis de la economía y sobre todo pues que surgen de la economía feminista, ¿no? Ha sido muy difícil que la economía feminista se coloque, sobre todo en los análisis de la economía hegemónica, ¿no? Pero creo que esta cuenta satélite refleja ese logro de que estos análisis de la economía feminista pues se pueden insertar perfectamente en la economía tradicional, pero también es un paso para ir cambiando ese enfoque hegemónico de la economía, ¿no? ¿Y por qué esto? Bueno, porque a lo largo de la historia la ciencia económica ha dejado relegado este análisis del trabajo no remunerado de los hogares, ¿no? Y lo ha hecho justificando, pues, desde un principio porque no era trabajo.
Posteriormente reconoció esto como un trabajo, pero lo reconoció solamente si era remunerado, ¿no? Y diciendo que no es una actividad económica porque no está dentro de estos marcos de la economía de mercado que conocemos. Es decir, no se está intercambiando en el mercado. Sin embargo, pues esto es un trabajo, como lo vemos, y es un trabajo económico porque produce estos bienes y servicios, ¿no? Que se manifiestan en este tiempo que dedican las personas a la producción precisamente de bienes y servicios para este consumo propio, ¿no? Entonces, esta cuenta es muy importante porque reconoce este trabajo que queda fuera de la esfera económica de trabajo, la valora y da ese valor, ¿no? Cuánto representa en la economía y como nos mostraron en las cifras, inclusive cuánto tendríamos que estar pagando si lo contratáramos en el mercado remunerado, ¿no? Entonces, reconoce ese trabajo que quedaba fuera de la esfera económica, que nos han enseñado en la escuela tradicional de economía, que no valoraban el trabajo que fundamentalmente es realizado por las mujeres y por eso se dice que tenía pues un enfoque patriarcal esta economía, ¿no? Porque no reconocían este trabajo, pues porque no lo realizaban hombres, ¿no? Y la ciencia económica estaba hecha por hombres. Cuando llegan las mujeres, pues reconocen este trabajo y empiezan a hacer estas propuestas de metodologías para valorarlo y para reconocerlo, ¿no? Y para decir cuánto vale en esta economía. Entonces, en este sentido, vale la pena decir que pues nos permite ampliar la visión de la economía para reconocer este trabajo doméstico y de cuidados, que ahora pues ya en este concepto ampliado del trabajo de cuidados pues entra todo lo doméstico, lo de cuidados. ¿Por qué? Porque es un trabajo que nos permite, nos da una satisfacción a nosotros, nos permite cuidarnos en general como personas y cuidar a otras personas, ¿no? Entonces, limpiar, planchar, hacer las compras, pues nos garantiza un cuidado y un bienestar para nosotras las personas. Por eso es un concepto más ampliado de trabajo de cuidados. Y bueno, como parte de la economía, tenemos este trabajo que además pues es muy importante porque sin este trabajo muchos hogares no podrían tener un nivel de vida mínimo, ¿no? Muchos de estos trabajos dependen fundamentalmente de esa producción para autoconsumo, pero también de estos servicios que brinda el hogar y que no recurren al mercado para obtenerlos. Entonces, nos permite dimensionar la contribución del trabajo no remunerado de los hogares para el bienestar de los hogares y para ampliar también los estándares de vida de los hogares. Sin este trabajo, muchas de nosotras, muchos de nosotros no tendríamos ese estándar de vida con el que gozamos, ¿no? Y bueno, ahorita los datos nos reflejaron lo importante que fue durante la pandemia. Hay que recordar que hubo una disminución en el empleo remunerado. Muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas mujeres regresaron a trabajar de tiempo completo en sus hogares y pues eso se refleja en un incremento de este aporte que hace el trabajo no remunerado de los hogares como proporción del PIB, ¿no? O sea, pasó de representar un 22.9%, que era más o menos lo que había en lo que estaba este trabajo no remunerado a lo largo, había estado en torno a 20%, a partir de 2013 aumentó a representar un 22% del PIB y bueno, da un repunte en el 2020 a representar un 27.6% del PIB, ¿no? Y como lo mostraron Raúl y Brian, pues principalmente fue por el aumento de pues la participación de las mujeres en este trabajo, ¿no? Que pasó a contribuir con un 20.2% de este valor que se generó durante el 2020. Entonces, vemos cómo pues permitió mantener un cierto nivel de vida para muchos hogares en México, para nosotros también. Vemos todos estos ejemplos todos los días de cómo las cargas de trabajo para las mujeres pues aumentaron al estar más tiempo en los hogares, ¿no? Otra contribución que también, otro tipo de análisis que podemos ver a través de esta encuesta, de estos resultados que nos presentan en la página que ya comentaron, la página del INEGI, pues son estas brechas en los roles de género y lo vemos también desde la infancia porque ellos presentan tabulados específicos de los niños y niñas de 15, de entre 11 15 años, me parece,
de menores, creo, desde 5 años hasta 11 años, y pues vemos que ellos también están contribuyendo a la economía, ¿no? Y también vemos estas brechas desde la infancia se dan, ¿no? Una niña en el medio urbano puede dedicar 5.2 horas a la semana y en el medio rural una niña puede dedicar 6.1 horas a este trabajo, ¿no? En cambio, los niños, pues en el medio urbano dedican solo 5 horas y en el medio rural 5.3 horas, ¿no? La brecha en el medio rural de este trabajo de las niñas y los niños en el hogar que no reciben una remuneración, pues vemos que se incrementa, sobre todo en este medio rural, y eso ya nos habla de estas brechas de género desde la infancia y su participación también en la economía, ¿no? También estos resultados nos permiten conocer puntualmente cuánto tiempo dedican hombres y mujeres a actividades tan puntuales como la limpieza en el hogar, como el mantenimiento, las compras, los servicios de cuidado, incluso ese trabajo doméstico y de cuidados que realizan para otros hogares donde no tienen una remuneración y el trabajo voluntario, ¿no? Entonces lo podemos encontrar, que eso creo que es la riqueza que nos da esta cuenta, porque aunque tenemos las fuentes originales en la página del INEGI, como es la ENUD y la ENOE, pues en realidad no presentan esta desagregación en actividades tan específicas como son la preparación de alimentos o los servicios de cuidados de la salud o apoyo a tareas, ¿no? Con esto se pueden hacer análisis muy completos de la economía, como les digo, más allá de esa economía de mercado, considerando también para los niveles de vida de las familias, pues ese trabajo doméstico, ese trabajo de cuidados que no es remunerado, que se hace para el consumo de las propias familias, ¿no? Y que ha permanecido oculto y que también ha estado fuera de estos análisis del bienestar de las familias, de la pobreza de las familias. También a través de estos estudios se puede saber cuántos pobres hay de este trabajo, cuánto contribuye también pues a mantener a esas personas con ciertos estándares de vida, ¿no? Permite también acercarnos a las cargas de trabajo diferenciadas entre hombres y mujeres, que son una fuente de muchas desigualdades sociales. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres realicen más trabajo no remunerado en los hogares hace que no puedan prepararse para tener un mejor empleo, para terminar una capacitación que los haga romper el techo de cristal y acceder a puestos de toma de decisión, pero también que les impide tener una ocupación extradoméstica remunerada de tiempo completo, que por eso llamamos a estos trabajos pues este piso pegajoso, ¿no? Entonces permite saber cuáles son estas cargas de trabajo que se están volviendo un obstáculo para las mujeres. Y bueno, finalmente me gustaría decir que pues esta cuenta es una muestra de que la perspectiva de género se puede aplicar a mediciones económicas, que podemos saber el valor que generan las mujeres y los hombres por separado, y creo que es una oportunidad también para meter estas desagregaciones, incluirlas en las mediciones del valor económico que conocemos por las mediciones tradicionales de la economía, como puede ser en otras cuentas satélites, que bueno, aquí aprovecho para hacer mi petición al director de cuentas satélites de que en otras cuentas también se incluyan estas desagregaciones más específicas por sexo, ¿no? Como en la cuenta de la cultura, en la cuenta del turismo. Y bueno, hasta ahí mi comentario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra Tania. En efecto, en lo que quizás a nuestro amable auditorio nos hace llegar sus preguntas a través del chat o alguna intervención que quieran hacer, les agradecemos mucho el tiempo que tuvieron para explicarnos, para contarnos la relevancia. La invitación para todas y todos ustedes es que exploten esa información, que las incluyan en sus investigaciones, en sus trabajos, que como ya lo mencionó Raúl, hagan análisis con sugerencias de política pública, etcétera. La información está allí y la invitación es que ustedes la exploten y le saquen y le agreguen ese valor. Efectivamente es un trabajo que porque no ha estado en la esfera del mercado, ha sido invisibilizado, pero no significa que no exista y que no tenga un valor. Entonces, quizás lo que nos podemos llevar el día de hoy es eso, llevarnos una noción de cómo es que está cuantificado, y la otra que sí
que en efecto puede pasar desde hoy, que es dignificarlo, dignificar el trabajo que hacen esas personas todos los días en nuestras casas y que generalmente, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, son mujeres. Eso sí lo podemos hacer desde este instante, valorar, dignificar y agradecer ese trabajo diario, que es un trabajo de producción y de reproducción, no solo de las mercancías, sino de la propia vida. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido, por su interés. Acá ya les dejé el Twitter, la cuenta para Instagram y Twitter de Tania, que tiene información de este estilo para que ustedes se nutran. Y si hay alguna intervención que quieran hacer vía chat, pues aquí está el micrófono. Y si no, les recuerdo que vamos a compartirles la liga para que registren su asistencia, el 80% de asistencia de todas nuestras sesiones a lo largo del semestre, pues les otorgaremos una constancia por eso, ¿no? Por su amable asistencia y su interés. Y también mencionar que este es un tema que ustedes nos sugirieron, es un tema que nos pidieron y pues muchas gracias. Estamos siempre aquí para atenderles, escucharles y tomar sus atentas sugerencias. Entonces, no sé si el maestro Saúl quiere agregar algo, o Raúl, o Brian, Tania, algo que nos quieran adicionar, algo con lo que quieran cerrar. Yo sí quisiera aprovechar este espacio para comentarles en principio que sí, como decía muy bien Tania, tenemos apertura de muchas estadísticas por sexo y particularmente en la cuenta satélite, pues sí, mencionó muy bien salud, mencionó turismo, que también justamente ahí nuestro colega Víctor se aventó toda la investigación para poder presentar estadísticas solamente cuando hay cambio de año base, porque es cuando tenemos toda la información que proviene justamente del censo económico, pero también lo hicimos en la cuenta de instituciones sin fines de lucro, donde justamente toda la actividad del tercer sector o sector civil de la sociedad está abierta por sexo también, ¿no? Y por otro lado, pues sí, convidarles de que pues estamos a su servicio, no tenemos solo una cuenta, tenemos 7 y vamos por 8 cuentas, es decir, si ahora seleccionaron trabajo no remunerado, pues piénsenlo, ahí tenemos salud, vivienda, cultura, instituciones no lucrativas o sector civil de la sociedad, medio ambiente, vivienda, turismo que ya mencionaba, y estamos trabajando economía social. Entonces, estamos a su servicio. Es importantísimo para nosotros que podamos darles el servicio público de información, que además lo hacemos gustosos y desde luego, pues siempre recibiéndolos en nuestro INEGI, ya sea ahorita por vía virtual, pero en su momento también, pues con mucho gusto los invitamos a nuestra institución. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, al parecer, ¿ya? ¿Nadie más quiere hacer alguna intervención? Adelante, maestro. Para recordarles que tenemos un calendario bastante completo de eventos. Gracias a Raúl, gracias a Brian y un agradecimiento especial a la maestra Tania, que nos acompañó con los comentarios muy pertinentes el día de hoy. Y recordarles que el siguiente evento corresponde al tema de índice de precios al consumidor, índice nacional de precios al consumidor. Ahora que la inflación está desbocada, pues es importante recordar este tema de cómo se mide y cómo impacta la inflación. Y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro sitio de Facebook, Facebook /Economía Aula INEGI. Ahí nos pueden encontrar. Podemos también recibir sugerencias y comentarios sobre los eventos. Y la verdad es que pues, el objetivo siempre es conocer, aprovechar la información que produce el instituto y traerla a los profesores, a las profesoras, a los estudiantes, a toda la comunidad de nuestra universidad, que falta nos hace tener un conocimiento adecuado de toda la información que produce el instituto. Gracias. Bueno, pues al parecer estamos llegando al final. Nuevamente les agradezco a Tania, a Brian, a Raúl y a Mónica, también a Rebeca, por todo su apoyo, su colaboración. Están cordialmente invitadas a que regresen y a que nos sugieran temas, porque queremos que el INEGI y la Facultad de Economía sigan trabajando juntos, tomados de la mano, para que nuestros estudiantes puedan explotar toda la información que ustedes arduamente trabajan todos los días. Muchas gracias por su participación. Gracias a todas y a todos.
Muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias. Buenas Gracias, tardes. hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.